Siendo las 9:05, se da iniciada la vista de la causa rol 5-2019, caratulada Liliana Cheuquianteca y otros con Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de los Lagos. El tribunal solicita a las partes que se individualicen, comenzando por el abogado de la parte reclamante. Buenos días, su señoría ilustre. Comparece el abogado Sergio Eduardo Millamán Manríquez, ya individualizado en la presente causa, en representación de doña Liliana Judith Cheuquianteca, Víctor Eduardo Miranda Melinian y Ricardo Freddy Villegas Teiguel, todos reclamantes en la presente causa. Muchas gracias. Por la parte reclamada. Buenos días, su señoría. Comparece Jordana Mesén Rojas en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, cédula de identidad número 16399-6666-9. Muchas gracias. Por el tercero independiente. Buenos días, señor presidente. Comparece José Luis Fuenzalía Rodríguez, abogado en representación del tercero independiente, Sistema de Transmisión del Sur, Sociedad Anónima, RUT 13.333.117-4. Muchas gracias. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de los abogados en la audiencia. De igual forma, se les comunica que esta audiencia está siendo transmitida vía streaming y está siendo además íntegramente grabada, y un registro de audio quedará incorporado al sistema de gestión de causa. Señor relator, actuará don José Hernández Riera, por favor, de cuenta de las resoluciones del tribunal que se han dictado en relación a los escritos pendientes. Señor ministro, al escrito de foja 6.676, que es el anuncio alegato por parte de la reclamante, es por anunciado por 30 minutos. Al escrito de foja 6.677, que es de la reclamada, donde solicita que se tenga por anunciado por 30 minutos y que se tenga presente uso de medio audiovisual, se provee a lo principal por anunciado por 30 minutos y al otro sí téngase presente uso de medio audiovisual. Al escrito de foja 6.678 del tercero independiente, donde se anuncia por 30 minutos para alegar, por anunciado por 30 minutos. Al escrito de foja 6.680, escrito del tercero independiente, donde se solicita que se tenga presente ciertas consideraciones acerca de la reclamación. Se provee téngase presente, y al escrito de foja 6.731, hecho esta mañana por los reclamantes, donde acompañan documentos, se provee por acompañado. Muchas gracias. De igual forma, se le hace presente a las partes que tienen los recursos procesales pendientes en contra de las resoluciones que prontamente serán subidos al sistema de gestión de causa. Señor relator, puede comenzar con la relación. Gracias, señor presidente. Fojas 1 y siguiente, el 6 de junio de 2019, el señor Sergio Eduardo Millamán Manríquez, abogado, en representación de la señora Liliana Judith Cheuquianteca, del señor Víctor Eduardo Miranda Melián y del señor Ricardo Freddy Villegas Teigel, interpuso reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600 contra la resolución exenta número 48 de 23 de abril de 2019 de la Cueva de los Lagos, que rechazó la solicitud de invalidación presentada el 31 de octubre de 2018 en contra de la resolución exenta número 141 de 23 de abril de 2017 del mismo órgano administrativo, que había calificado ambientalmente favorable la DIA del proyecto Línea de Transmisión 220 kV Chiloé-Gamboa, cuyo titular es la empresa Sistema de Transmisión del Sur. ¿Cuáles son los antecedentes del acto administrativo reclamado? De los antecedentes administrativos presentados en autos a foja 119 y siguientes, en lo que interesa consta a foja 155 que el proyecto ingresó al CIA por medio de una declaración de impacto ambiental el 16 de junio de 2016, y a fojas 2507 que la Cueva de los Lagos emitió a trámite dicha declaración, a fojas 2747 que el 4 de agosto de 2016 el CEA de los Lagos elaboró el IXARA, a fojas 2795 que el 1 de septiembre de 2016 el CEA de los Lagos ordenó la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días, a fojas 2831 que el 11 de noviembre de 2016 el CEA de los Lagos remitió al titular el anexo al IXARA, incluyendo observaciones ciudadanas, a fojas 2873 que el titular acompañó la adenda número 1 de la DIA del proyecto en respuesta al IXARA, a fojas 4036 que el 12 de enero de 2017 el CEA de los Lagos elaboró IXARA complementario, a fojas 4064 que el titular presentó la adenda complementaria de la DIA del proyecto, a fojas 4546 con todos los pronunciamientos conformes, consta que se elaboró e ingresó el informe consolidado de evaluación que recomendó la aprobación del proyecto, a fojas 5300 y siguientes. Consta que por resolución exenta número 141 de 24 de abril de 2017, la Cueva de los Lagos calificó ambientalmente favorable el proyecto.
Consta a foja 6082 que funcionarios del SEA se reunieron el 16 de julio de 2016 con la directiva de la comunidad indígena Huilliche Fundo Altos del Gamboa y con igual fecha a foja 6088 con el presidente de la Asociación Indígena Mapu Ñuque. Los antecedentes que corresponden al proceso de PAC del proyecto se extienden de foja 6090 a foja 6353. A foja 6356 y siguientes consta que la señora Liliana Judith Cheuquian Teca, el señor Víctor Eduardo Miranda Melián, el señor Ricardo Freddy Villegas Teigel, reclamantes en autos, y la señora María José Gómez Tecay, solicitaron ante la Cueva de los Lagos la invalidación de la RCA del proyecto de conformidad con el artículo 53 de la Ley 19.880. A fojas 6.420 que la Cueva de los Lagos resolvió iniciar el procedimiento administrativo de invalidación y confirió traslado al titular, el cual fue evacuado por este último a fojas 6.446, a fojas 6.586 y siguiente, consta que por resolución exenta 48, de 23 de abril de 2019, la Cueva de los Lagos rechazó la solicitud de invalidación poniendo término a dicho procedimiento. A fojas 6.624 consta que la señora Patricia del Carmen Hernández Oyarzún interpuso recurso de reclamación del artículo 30 bis de la Ley 19.300 contra la RCA del proyecto, recurso que a fojas 6.654 consta que no fue admitido a trámite por haber sido presentado fuera del plazo legal. ¿Cuáles son los antecedentes del proceso de reclamación? A fojas 1 y siguientes se inició el proceso mediante reclamación de 6 de junio de 2019. A fojas 63, el tribunal admitió a trámite la reclamación, disponiéndose oficial al reclamada a fin de que emitiera el informe y acompañase copia autentificada del expediente administrativo. A foja 64 se remitió el oficio a la reclamada. A foja 82 la reclamada evacuó este informe, solicitando el rechazo de la reclamación y acompañó copia autentificada del expediente administrativo de evaluación ambiental, del procedimiento de invalidación y del procedimiento de reclamación de la misma. A foja 6.660 el tribunal tuvo por acompañado el informe y por acompañado los documentos. A fojas 6.661 se certificó estado de relación, se decretó autos en relación y se fijó la audiencia para el 24 de julio de 2019, la que a solicitud de las partes fue fijada nuevamente para el día de hoy. La discusión de las partes es la siguiente. Los argumentos de la reclamante se resumen en que la resolución reclamada es arbitraria e ilegal porque el proyecto debió ser evaluado por medio de un estudio de impacto ambiental que debía aprobarse previa consulta indígena y que la evaluación ambiental no cumplió con el reglamento del CIA, infringiendo su artículo 86 en lo concerniente a la reunión con grupos humanos de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Respecto de la evaluación mediante estudio de impacto ambiental, indicaron que correspondía al CEA verificar el tipo de proyecto y luego ejercer la facultad de poner término anticipado al procedimiento de evaluación. En particular, formularon las siguientes alegaciones. Primero, que el proyecto aprobado afectará los sistemas de vida de comunidades indígenas, especialmente aquella de la cual forman parte, esto es la comunidad mapuche Huilliche Alto del Fundo Gamboa. Alegaron que en el lugar de emplazamiento del proyecto realizan actividades propias de sus sistemas de vida, haciendo uso o accediendo a recursos naturales para sustento económico o fines medicinales, espirituales o culturales. Indicaron recolectar frutos silvestres, hierbas medicinales o lagüen, especies con propiedades extintorias, especies usadas en cestería, leña, entre otras. Agregaron que el ejercicio de tradiciones y manifestaciones culturales, recreativas y de contacto con la naturaleza mediante la observación de diversos animales también se afectaría. Por último, refirieron a actividades de importancia para el sentimiento de arraigo y cohesión social, como la feria costumbrista del barrio Gamboa Alto, la ceremonia de Huetripantu, Rehue y la práctica de Palín. Acusaron que la DIA y la RCA del proyecto solo reconocieron a la feria costumbrista como la única actividad que se desarrolla dentro del predio a intervenir, pero alegaron que el proyecto generará efectos adversos significativos a su calidad de vida en los términos del artículo 7, letra A y D del reglamento del CIA, sin que las múltiples actividades que desarrollan hayan sido informadas por el titular, falencia no subsanada en la evaluación ambiental, subvalorando con ello los impactos a su sistema de vida. A su juicio, estos debieron ser valorados de forma omnicomprensiva según el instructivo sobre implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas de conformidad con el convenio número 169 de la OIT en el CIA, que es el ordinario del CEA número 161116 de 24 de agosto de 2016. Agregan que el proyecto se ubicará próximo a la población protegida de la que ellos forman parte, aplicándose lo dispuesto en el artículo 11, letra D de la Ley 19.300, artículos 5 y 8 del reglamento del CIA y al referido ordinario del CEA. Expresaron que las viviendas de la comunidad se encuentran cercanas a la subestación Gamboa y que la comunidad hace uso del predio a intervenir, incluyendo los caminos de acceso. La nueva subestación, según precisaron, se encontraría a más de 5 metros de las viviendas más cercanas.
160 metros del Colegio San Francisco, sería colindante a la Junta de Vecinos Gamboa Alto y a 3 metros de la infraestructura de dicha subestación se realiza la feria costumbrista. Respecto a esta última, reprocharon que el titular realizó compromisos voluntarios no evaluados ambientalmente ni consultados con la comunidad, por lo que desconocen si son suficientes para evitar los impactos negativos o su idoneidad como medida de mitigación, reparación o compensación. Añaden también que existe riesgo para la salud de la población del sector producto de la radiación electromagnética que genera la subestación. Indican que este riesgo fue una fuente de preocupación que fue manifestada por la comunidad indígena y sus integrantes por medio de solicitudes de inicio de PAC y en sus observaciones. Por tanto, se trata de un riesgo que no se puede descartar. Que la línea de base del medio humano y el informe antropológico, añaden, acompañado por el titular en el anexo 9 de la adenda 2, carecen de seriedad y validez y por tanto la resolución reclamada adolece de falta de motivación, falencias que no fueron subsanadas. En su opinión, no se acompañaron medios de verificación de la información primaria, no se identificaron personas entrevistadas, no existen actas de entrevistas, formularios, fotografías, etcétera, ni criterio muestral de estudio o técnica utilizada. Tampoco existen antecedentes para determinar qué informantes claves cumplen el criterio de conocimiento y permanecen en el sector. Añaden también que la resolución reclamada exigiría a los integrantes de la comunidad, en sus observaciones ciudadanas, acreditar la existencia de los impactos denunciados, pero que no se les puede responsabilizar a ellos por falta de información, ya que esta información debe ser aportada por el titular y analizada imparcialmente por el SEA. De los cuestionamientos anteriores, a juicio de los reclamantes, la resolución reclamada adolece de falta de motivación y de un vicio de nulidad por contrariar la ley 19.880 y los artículos 19, número 2 y 3 de la Constitución. Además, sostienen que la resolución reclamada es ilegal porque el proyecto fue aprobado sin previa consulta indígena, siendo esta procedente según los impactos que generará el proyecto, haciendo la precisión de que los medios ordinarios de participación ciudadana de la ley 19.300 no son equiparables ni reemplazan a la consulta indígena, y que la afectación que hace procedente a la consulta no puede quedar determinada por individuos ajenos a su cultura, conforme a la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema de Justicia que ellos citan. Y que por último sostienen que la resolución reclamada es ilegal porque el procedimiento de evaluación no cumplió con el estándar mínimo establecido en el reglamento del CIA en su artículo 86 para la reunión con grupos humanos. A su juicio, dichas reuniones debían realizarse conforme al estándar del convenio número 169 de la OIT, en circunstancias que respecto de la supuesta reunión con la comunidad huilliche Fundo Alto Gamboa de 18 de julio de 2016, esta solo se realizó con la asistencia de su presidenta, la señora Violeta Yancabur, organización que, según indicaron al tenor de la DIA, se encontraba en proceso de conformación legal. Acusaron que las reuniones debían realizarse con grupos de personas en los términos del artículo 86, incisos 3 y 4 del reglamento del CIA, y no de manera individual. Agregaron también que los miembros de la comunidad a lo que pertenecen no tuvieron conocimiento de la reunión efectuada y que no existe antecedente que permita verificar cómo se convocó a la misma. Además, que el acta levantada faltó a la verdad cuando consignó que la reunión se realizó entre funcionarios del CEA y la directiva de la comunidad, toda vez que solo participó su presidenta. Que no existe una lista de asistencia, por lo que la reunión no sería representativa. Añadieron que aun cuando se considere válida dicha reunión, no existió pronunciamiento alguno del CEA que se haya hecho cargo de la información obtenida en dicha reunión, de manera de aplicar el artículo 48 del reglamento del CIA, por lo que, sin dicho análisis, pierde sentido la realización de estas reuniones, transformándose este trámite en una mera formalidad. Los argumentos de la reclamada son los siguientes. La reclamada informó solicitando el rechazo de la reclamación por razones de forma y fondo. Respecto a los cuestionamientos de forma, en primer lugar mantuvo la improcedencia de la reclamación por falta de legitimación activa de los reclamantes, conforme resultaría de la aplicación de la denominada distinción entre invalidación propia e impropia. Lo anterior, por cuanto los reclamantes solicitaron el 31 de octubre de 2018 la invalidación de la RCA del proyecto, cuyo extracto fue publicado el 10 de mayo de 2017, haciendo uso del derecho establecido en el artículo 53 de la ley 19.880, esto es, ejerciendo una solicitud de invalidación propiamente tal, opuesta a la invalidación impropia contenida en el artículo 17, número 8 de la ley 20.600, que corresponde a una invalidación, recurso o reclamo de ilegalidad y que debía ser presentada en 30 días desde la notificación del acto. Por tanto, correspondiendo lo ejercido a una solicitud de invalidación propiamente tal, la ley solamente confiere acción contra el acto administrativo que sea invalidatorio, no contra aquel que rechazó la invalidación solicitada, careciendo estos de legitimación activa para comparecer en autos. En segundo lugar, señala que operó la norma de clausura del artículo 17, número 8, inciso final de la ley 20.600.
Al respecto, indicó que durante el proceso de PAC abierto en la evaluación, según el artículo 30 bis de la Ley 19.300, una sola persona interpuso un recurso de reclamación del artículo 20 de dicha ley, declarado inadmisible por extemporáneo según resolución exenta número 814 de 2017. Esta última resolución corresponde a una decisión de término que resolvió la solicitud administrativa operando la norma de clausura referida. En este sentido, a juicio de la reclamada, en caso de abrirse un proceso de PAC, debe preferirse la vía especial del artículo 20 y 30 bis de la Ley 19.300. Agregó que la comunidad a la que pertenecen los reclamantes fue observante PAC a través de su representante, la señora María Violeta Yancabure Barrientos, no existiendo ningún motivo para estimar que no pudieron hacer uso de la vía recursiva especial una vez efectuadas las notificaciones de rigor. En tercer lugar, basado en el artículo 54 de la Ley 19.880, jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y sentencia ROL R78-2018 de este tribunal, indicó que entre la solicitud de invalidación de la RCA y la reclamación de auto existen argumentaciones distintos, configurándose una desviación procesal y vulnerándose el principio de congruencia. A su juicio, las alegaciones no esgrimidas en sede administrativa dicen relación con supuestas deficiencias y errores metodológicos del informe antropológico presentado por el titular y al riesgo para la salud de la población por radiación electromagnética. Por lo anterior, solicitó al tribunal excluir de su competencia las alegaciones planteadas por primera vez en sede jurisdiccional. Respecto a los argumentos de fondo, señaló que el proyecto no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, por tanto, su ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental correspondía a una declaración y no a un estudio. Respecto de la letra A del artículo 11, reiteró que la afectación a la salud de la población derivada de la radiación electromagnética es una alegación nueva que infringe el principio de congruencia. No obstante, informó que los informes de campo electromagnéticos para líneas de transmisión y subestaciones que están incluidos en el anexo 11 de la DIA demuestran que dicha subestación no representa riesgo para las personas, pues no se supera la recomendación de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante. Además, agregó que no existe alteración de artefactos eléctricos, ya que se cumple con lo establecido en la norma de referencia canadiense utilizada. Respecto de la etapa de operación del proyecto, indica que no se producirá el efecto corona y por tanto no es considerado como un foco de emisión sonoro. Además, las Seremis de Salud y de Energía de los Lagos entregaron su conformidad al proyecto, indicando la RCA en su considerando quinto que el titular presentó los antecedentes que permiten justificar la inexistencia de estos efectos. Respecto a los efectos, características o circunstancias de las letras C y D del artículo 11, indicó como cuestión previa que no correspondía poner término anticipado a la evaluación ambiental, pues la necesidad de que el proyecto fuera evaluado con un estudio de impacto ambiental no resultó manifiesta en la fase inicial de la evaluación. Además, ningún órgano del Estado con competencia ambiental instó al CEA a ejercer esta facultad en base a la causal alegada por los reclamantes. También señaló que el titular acompañó en el anexo 3 de la DIA un informe de medio humano y se hizo cargo de las declaraciones, rectificaciones y ampliaciones solicitadas por el CEA y los OEK, reconociendo la existencia de la comunidad Huilliche Fundo Gamboa Alto, entre otras cercanas al proyecto, sin afectar espacios significativos de prácticas individuales o colectivas asociadas al patrimonio cultural indígena. Hubo presente que la comunidad que integran los reclamantes se ubica en un área urbana, que está emplazada en un predio privado cubierto de espinillo, no identificándose recursos naturales que sean utilizados con fines económicos, medicinales, espirituales o culturales, que el proyecto no impedirá ni obstruirá el uso de los caminos utilizados por los habitantes de las diferentes comunidades, ni los restringirá, ni restringirá la libre circulación, ni aumentará los tiempos de desplazamiento de personas, que al interior del predio no existen bienes, equipamientos, servicios de infraestructura básica, la que por tanto no podrá ser afectada, que el titular también informó que los miembros de las comunidades indígenas cercanas al proyecto no realizan actividades de significación cultural o manifestaciones protegidas en el área de influencia del proyecto. La fiesta costumbrista fue caracterizada en el informe antropológico acompañado en el anexo 9 de la adenda número 1 y que, considerando los compromisos asumidos por el titular, cesión de predio, facilitación de acceso, no realizar labores de construcción durante la celebración de la fiesta, la construcción y operación del proyecto no impedirá que dicho evento continúe desarrollándose en la fecha y lugar tradicional y no restringirá el área de su realización, no modificará sus actividades ni características, ni alterará las formas de organización particular del grupo humano indígena y no indígena. También descartó que la comunidad indígena Huilliche del Fundo Gamboa Alto y la Asociación Indígena Mapu Ñuque mantengan en el área de influencia del proyecto sitios de significación de la cultura mapuche, tales como el Illatuhue, Rehue, Palihue,
entre otros, identificando como única celebración tradicional el Hue Tripantru, realizado por la Asociación Indígena Mapu Ñuque, la que ha sido realizada en 3 predios privados distintos por criterios de conveniencia logística y de oportunidad, y no por el valor cultural del lugar. Respecto de los errores metodológicos o deficiencias de la descripción del medio humano, informó que sin perjuicio de que habían deficiencias e inexactitudes iniciales, estas se subsanaron a través de la adenda. Dicha información, según indicó, debe entenderse complementada con el resultado de las reuniones del artículo 86 del reglamento del CIA y con los pronunciamientos de CONADI, sin perjuicio del análisis que hizo el CEA de los lagos. Añadió que el reproche de los reclamantes al informe antropológico acompañado de la evaluación y la descripción del medio humano no tenían fundamento jurídico o técnico alguno, concluyendo que el proyecto no genera ninguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. Relativo a la inversión de la carga de la prueba, indicó que los reproches de las comunidades derivan de una lectura errónea de la resolución reclamada, pues en la solicitud de invalidación administrativa se indicó que la laguna Hueico sería un sitio de significación cultural y al respecto el CEA de los Lagos no exigió entregar información sobre eventuales impactos ambientales, sino que manifestó que durante la evaluación del proyecto no se realizaron observaciones en torno al carácter sagrado de dicha laguna, sino que una vez calificado el proyecto y efectuada la ocupación del terreno por el titular, sus opositores invocaron el carácter sagrado del terreno y la laguna en cuestión para intentar la invalidación. Concluyó que la RCA se hizo cargo de las observaciones ciudadanas según fueron planteadas, pero la presunción de legalidad del acto administrativo traslada la carga de la prueba a quien quiere impugnarlo, sin que en sede administrativa ni en autos se hayan aportado antecedentes para efectuarla. Respecto de la alegación del deber de aprobar el proyecto previa consulta indígena, la reclamada interpreta el artículo 6 del convenio 169, el artículo 4 de la ley 19.300 y el artículo 85 del reglamento del CIA, y señala que dicho trámite solo es procedente cuando, dentro del área de influencia del proyecto, existe susceptibilidad de afectación directa sobre uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, y añadió que, al no indicar el convenio 169 el alcance del concepto de afectación directa, de acuerdo al artículo 7 del reglamento del CIA, debería tratarse de un impacto significativo y directo, lo que dentro del CIA ocurre al generarse alguno de los efectos del artículo 11, letras C, D y E de la ley 19.300 y artículos 7, 8 y 10 del reglamento del CIA. Como estos impactos se descartaron, no procede el proceso de consulta indígena. Por último, respecto a la infracción del artículo 86 del reglamento del CIA y los estándares del convenio número 169, manifestó que en el caso de las reuniones del artículo 86 se trata de un trámite esencial que tiene como finalidad recabar la opinión de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas para corroborar la información entregada en la DIA y verificar que no falta información necesaria para descartar los efectos del artículo 11. Indicó que realizó una correcta aplicación del artículo 86, puesto que verificó los antecedentes presentados por el titular. En tal contexto, refirió que su obligación era reunirse con todos los grupos que se encuentren en el área de influencia, pero no con todos los miembros del grupo, siendo legítimo reunirse con las autoridades representativas de ellos. Sostiene también que el CEA de los Lagos verificó la existencia de 2 comunidades que podían verse afectadas por el proyecto, que son la Asociación Indígena Mapu Ñuque y la Comunidad Indígena Huilliche Fundo Altos de Gamboa, con cuyas autoridades representativas se reunieron el 18 de julio de 2016, y también con el presidente de la Junta de Vecinos del lugar, cuyas actas respectivas constan en la evaluación ambiental. Señaló que no era efectivo que las opiniones recabadas no hayan sido analizadas, ya que dicho análisis fue hecho e incorporado a lo largo de la evaluación ambiental, no siendo necesario un pronunciamiento particular. Y por último, sostiene que la presidenta de la comunidad a la que pertenecen los reclamantes, la señora María Violeta Yancaburre Barrientos, tiene la calidad de autoridad representativa. Precisó que el convenio 169 no distingue entre autoridad ancestral y representativa y que respecto a la señora Yancaburre no se ha demostrado que exista otra autoridad elegida mediante un proceso interno de la comunidad, sea o no ancestral. Y por tanto solicita que se rechace la reclamación por todas estas razones. Muchas gracias por concluir la relación. Yo le voy a solicitar a los señores abogados que, sin perjuicio de la libertad que tienen, que el tribunal les reconoce de desarrollar sus alegatos conforme mejor lo parezcan, nosotros ya conocemos y tenemos, ¿no es cierto?, los argumentos que han sido planteados en los respectivos escritos de fondo, por lo tanto que pudiesen en esta audiencia referirse a aspectos que no hayan sido tratados o que eventualmente estén en otras presentaciones. Conforme entonces lo anunciado por la reclamante, señor abogado don Sergio Millamán Manríquez, tiene 30 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato, señor abogado. Muchas gracias, su señoría.
como usted bien lo ha solicitado, nos haremos cargo. Obviamente la relación ha sido completa y se ha expresado con detalle los argumentos vertidos en nuestro escrito de reclamación. Por tanto, en primer lugar, vamos primero tratar de hacernos cargo de las argumentaciones de la reclamada respecto de la improcedencia de esta reclamación, de la falta de legitimidad activa y de la vulneración del principio de congruencia procesal. Para luego, sin ánimo de redundar, profundizar en algunos elementos que son propios de las alegaciones de fondo que hemos realizado. Su señoría, como bien expresa mi distinguida contradictora en su escrito, existe efectivamente una discusión doctrinal, quizás hasta el día de hoy el legislador no ha zanjado en forma clara y precisa esta dificultad respecto de la aplicación o la existencia de un recurso de invalidación en los términos que ha ejercido esta parte dicha acción. Efectivamente existe una discusión, la teoría de la invalidación propia e impropia, hay vasta jurisprudencia al respecto, pero es una discusión que está hoy día todavía en curso, ¿ya? Que ahí podemos citar fallos en distintos sentidos. Sin duda, se cita por parte de mi contradictora, por la representante del CEA, fallos recientes, efectivamente, fallos recientes de la excelentísima Corte Suprema de este año 2019 que orientan una posición. Pero mientras esto no esté zanjado legalmente, le corresponde a los tribunales, a los jueces, a su señoría, dirimir cuál es la posición que se tiene que aplicar a cada caso en particular. Nuestra posición, y lo que nosotros queremos que se establezca, que en virtud de los principios de acceso a la justicia ambiental, creemos que procede el presente recurso de reclamación y existe legitimación activa para ejercer la acción que ustedes están conociendo en autos. ¿Ya? Los principios de acceso a la justicia, y cito brevemente, su señoría ilustre con su autorización, página 96 del libro Poder Judicial de la República de Chile, Organización de Estados Americanos con Prejudiciales Iberoamericanas, señala que se deberá velar porque los miembros del público que reúnen los criterios eventuales previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de los particulares o de las autoridades públicas que vayan en contra de la disposición del derecho nacional ambiental. En el mismo sentido, el excelentísimo ministro Sergio Muñoz, en un artículo del año 2014 en la revista de Derecho Ambiental, de Justicia Ambiental, también señala que de esta forma, con su autorización rápidamente cito, hemos de entender el derecho de acceso a la justicia como uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Como tal, obliga a los países a poner a disposición de sus ciudadanos mecanismos de tutela de los derechos y de las resoluciones de sus conflictos de relevancia jurídica. Creemos que este principio de acceso a la justicia y en especial a la justicia ambiental, que es un elemento que se ha venido desarrollando no solamente a nivel doctrinario nacional, sino también en instrumentos internacionales que Chile ha suscrito o que está en este momento en discusión de suscribir, que instan al Estado a generar, sobre todo en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, de los grupos más vulnerables, la mayor cantidad de mecanismos posibles para ejercer las alegaciones y la defensa de sus intereses ante los tribunales de justicia, en este caso ante los tribunales ambientales. ¿Ya? Por tanto, consideramos que es necesario a la hora de determinar la procedencia o no de esta acción tener presente la necesidad, o sea, este principio fundamental del derecho ambiental que rige también en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho esto, y como ya se ha indicado, existe efectivamente, desde los tribunales ambientales han habido dos posiciones. Entendemos y conocemos que la posición predominante de este ilustrísimo tribunal ha sido rechazar este tipo de reclamaciones. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, hemos citado, pido autorización también para citar, lo que ha resuelto el Tribunal Ambiental de Santiago, el segundo Tribunal Ambiental, ¿ya? Específicamente la sentencia del 25 de abril del 2018 en la causa R99-2016. Causa que sentencia que se encuentra firme, que los recursos de casación presentados fueron rechazados, por tanto esto es uno de los últimos criterios que se han aplicado en esta materia. Y en virtud del principio de especialidad, señala que
cito textual con su autorización, que en conclusión, la invalidación en sede administrativa está regulada en el artículo 53 de la Ley 19.880, que permite solicitar dejar sin efecto los actos administrativos, incluidos aquellos de carácter ambiental. Por su parte, el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, regula la impugnación del resultado del procedimiento de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental establecido en una regla especial y diversa a la del inciso tercero del artículo 53 de la Ley 19.880. ¿Qué quiero decir con esto, su señoría ilustre? Que tenemos dos elementos para dirimir esta controversia. El principio de acceso a la justicia ambiental, que le daría a mis representados, ¿ya? Y como ya se señaló que son, viven en los sectores altos de la ciudad de Castro, son parte de una comunidad indígena mapuche huilliche, no han tenido no participaron en el proceso de participación ciudadana, no son claramente representantes de un grupo vulnerable, ¿ya? Y cuando el principio de justicia ambiental en nuestro concepto está justamente pensado en que este tipo de sectores de nuestra sociedad sean los que se vean beneficiados. No se está tratando de abrir como en desmedro la certeza jurídica, que también es necesaria para nuestro ordenamiento jurídico, una puerta infinita de acciones de reclamación en contra de cualquier resolución administrativa de carácter ambiental, ¿ya? Pero existen los instrumentos y existe, en virtud de este principio de acceso a la justicia ambiental y en virtud del principio de especialización, ¿ya? Una interpretación que consideramos que es la que debe aplicarse para que se le permita a mis representados poder efectivamente ejercer sus derechos ante este tribunal. Su señoría, como se indicó también en la relación, efectivamente que hubo un proceso de evaluación ambiental, se ingresó una declaración de impacto ambiental. A lo largo de ese proceso, por solicitud de también vecinos del sector Tantocambó, entre esos, y ya me voy a hacer cargo también de ese tema, de la comunidad indígena mapuche huilliche, a la cual son integrantes mis representados, se inició un proceso de participación ciudadana y también se hicieron observaciones ciudadanas por parte de algunos de los integrantes de la comunidad y por la misma comunidad, pero no por mis representados, ¿ya? Ellos alegan en su escrito de invalidación que se presentó ante sede administrativa, ¿ya? En esa instancia este letrado todavía no asesoraba a mis actuales representados. Ellos alegan que tuvieron desconocimiento de la aprobación de la declaración de impacto ambiental, no fueron informados, no tuvieron conocimiento. Es cierto que la ley establece mecanismos de publicidad de dichas resoluciones, ¿ya? Publicación en el diario oficial, el medio electrónico, seguramente se le debió haber notificado a quienes presentaron observaciones ciudadanas la aprobación de esa declaración, de esa RCA, pero y apelo a la buena fe de mis representados, no tuvieron quizás las herramientas, y precisamente el conocimiento para poder quizás haber ejercido las acciones que hubieran correspondido específicamente por haber ejercido observaciones ciudadanas, ¿ya? Por tanto, les queda no a los observantes ciudadanos, sino a mis representados, que no fueron observantes ciudadanos, solamente este recurso y que lo presentaron dentro del plazo de 2 años. Y la resolución que se impugna, la resolución 48 de abril de 2019, se hace cargo de ese tema y señala específicamente que mis representados son terceros absolutos, ¿ya? Y por tanto procedía esta reclamación, este recurso, esta solicitud de invalidación en sede administrativa. Efectivamente, la resolución en cuestión hace un razonamiento de que se trataría del ejercicio de la potestad invalidatoria de la administración, por tanto, y lo dice expresamente la resolución recurrida, no sería o sea, aprueba la tramitación, el análisis de la invalidación de mi representado en base a esta teoría de la invalidación impropia. De todas formas, dio trámite a este procedimiento de invalidación, analizó los antecedentes presentados por mi representada, dio traslado al interesado, al titular, se generó un proceso administrativo, donde se presentaron antecedentes, donde el titular presentó su argumentación y en definitiva la autoridad reclamada decidió desechar los argumentos de mis representados y poner fin a este procedimiento administrativo. Entonces, señoría, y para concluir este punto, ¿qué sentido tiene iniciar un procedimiento de invalidación a solicitud de parte? ¿Qué sentido práctico tendría si en definitiva no existe recurso en contra de esa decisión?
¿Ya? En los resuelvos finales de la resolución recurrida se cita expresamente que las partes podrán recurrir a hacer uso de los recursos judiciales y administrativos correspondientes, no cita ninguno en específico. ¿Ya? Es parte del contenido propio de una resolución administrativa indicar si proceden o no recursos judiciales. ¿Ya? Esta resolución indica que procedían recursos judiciales, no lo indica. Y ahora recién en sede judicial nos viene a cambiar su postura, en nuestro entender, de que no proceden recursos contra esta resolución. Creemos que hay argumentos ya citados para indicar que sí proceden en virtud de este principio de especialidad y de justicia y de principio de justicia administrativa. Respecto al punto, su señoría ilustre, de que había una vía recursiva especial, ya lo adelanté. Ni doña Liliana Cheuquian, ni don Víctor Eduardo Miranda Melinian, ni don Ricardo Freddy Villegas Teigal fueron observantes ciudadanos. ¿Ya? No hemos negado en ninguna instancia que son integrantes de la comunidad indígena mapuche Alto Fundo Gamboa, que fue observante ciudadana y que fue también instó a este procedimiento, que se abriera este procedimiento de participación ciudadana. No lo hemos negado y no lo vamos a hacer en esta instancia. Pero esta situación o este vínculo que existe es un elemento que era conocido también por la reclamada al momento de conocer la solicitud de invalidación en sede administrativa, y sobre ese punto no se pronunció. Recién en esta sede, su señoría ilustre, viene a cuestionar, a indicarnos que mis representados, por ser miembros de una comunidad, de una organización jurídica que hizo observaciones ciudadanas, le correspondía la vía recursiva especial, ¿ya?, relativa a la participación ciudadana, ¿ya? Lo hace en esta sede y no en sede administrativa, por tanto consideramos que, en virtud también del principio de congruencia, no procede esa argumentación, ¿ya? Y este es un tema que ya también los tribunales ambientales ya han estado resolviendo. Cito también con su venia un fallo reciente, el 31 de enero de 2019, hay recursos pendientes, por supuesto, la causa R-173-2018 del segundo tribunal ambiental, ¿ya?, considerando 41º, señala que a propósito de la solicitud de invalidación que presentó una comunidad agrícola, que tenía miembros que habían presentado observaciones ciudadanas, que señaló el ilustre segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que la comunidad es una persona jurídica autónoma, que según, con su venia, cito a su señoría, disculpe, que según la reclamante esta estaría compuesta de alrededor de 800 comuneros, cuestión no controvertida por la reclamada. En consecuencia, no resulta lógica la preclusión del derecho a la solicitud de invalidación de una persona distinta a los observantes del PAC. No obstante, su eventual relación, especialmente considerando el principio de acceso a la justicia en materia ambiental. Nuevamente, el principio de justicia ambiental es un elemento a considerar para resolver estas controversias, ¿ya? Insistimos, en sede administrativa la reclamada no hizo ninguna observación y tenía los antecedentes, y mis representados nunca han negado su vínculo y ser miembros, y reivindican con mucho orgullo ser miembros de esta comunidad indígena. Respecto a la congruencia procesal, otro argumento señalado por mi distinguida contradictora. Señoría, como bien lo ha dicho este tribunal y otros, que a propósito de la congruencia procesal no está vedado para las partes en sede judicial desarrollar argumentos, establecer antecedentes, siempre que estén vinculados a la reclamación hecha en sede administrativa, y creemos que eso es lo que hemos realizado. Ya no hemos hecho ninguna alegación distinta, sino más bien hacernos cargo del razonamiento que tuvo la autoridad recurrida para rechazar nuestra solicitud de invalidación, ¿ya? La resolución recurrida en su considerando 17 expresamente hace alusión al informe línea de base medio humano, y cita casi textual lo que se señaló respecto en ese informe, en ese instrumento, ¿ya?, que se tuvo a la vista para la evaluación ambiental respecto a la comunidad indígena a la cual pertenecen mis representados. Y después, su considerando 26, también señala que en virtud de los antecedentes tenidos a la vista en la declaración de impacto ambiental, en las observaciones ciudadanas y en las dos adendas y en los propios fundamentos de la RCA, rechazan nuestras reclamaciones en relación a la generación de efectos por parte de este proyecto de los efectos del artículo, letra 6 del artículo 11, ¿ya?, que daría en pie, según nuestro concepto, como se explicó también en la reclamación, por un lado, a que este proyecto debe haber sido evaluado mediante un estudio de impacto ambiental, y por supuesto también
que debió haber procedido a la consulta indígena de la cual hemos reclamado. Para hacerse cargo de esas alegaciones, la reclamada en su resolución expresamente cita y analiza los informes, el informe línea base que presentó el titular del proyecto en sede administrativa. Por tanto, nosotros en esta instancia judicial lo que hacemos es justamente contestar ese argumento, hacernos cargo de ese fundamento del rechazo a la alegación de mi representado. ¿Ya? No estamos incorporando en forma sorpresiva ni en forma antojadiza ese argumento en esta sede. ¿Ya? Respecto a los campos electromagnéticos, su señoría, que si bien es efectivo, que también nosotros hacemos mención, no es un tema que desarrollemos mayormente en nuestra reclamación. Primero, la preocupación por los campos electromagnéticos también está desarrollado en la resolución contra la cual se recurre, porque entre sus fundamentos se tomó en cuenta las observaciones ciudadanas y las respuestas que dio la autoridad ambiental a las distintas observaciones de la comunidad e integrantes de la comunidad indígena. Y entre esos se hace referencia a los campos electromagnéticos y un tema que no hay sorpresa en ese sentido respecto de la recurrida. Y además, como indicamos en nuestro escrito, nosotros hacemos mención, voy a buscar la cita, a los campos electromagnéticos en base a lo que indica el artículo 5º, inciso final del Decreto Supremo 40 del año 2012, ya que establece que se cumple con el presupuesto de la letra D de la Ley 19.300, cada vez que el proyecto de actividad genere o presente riesgos para la salud de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Se entenderá que el proyecto de actividad es susceptible de afectarlos en los términos del artículo 8º del reglamento. Por tanto, insistimos, lo que nosotros entendemos que lo que hicimos en nuestro escrito es desarrollar justamente en la posición en relación a la afectación que genera este proyecto en relación al artículo 11, letra D y D, en este caso, del artículo de la Ley 19.300, en base a lo que señala el reglamento. ¿Ya? Por tanto, por eso hacemos mención a esta preocupación que tienen mis representados con el peligro que pueda correr su salud con esta exposición a la cual se van a ver afectados. ¿Ya? Consideramos que no es una alegación nueva, simplemente insistimos que nos hacemos cargo de lo ya señalado. Si ustedes así lo consideran, no es el elemento sustancial de nuestra reclamación. ¿Ya? Así que estaremos a lo que su señoría decida respecto de ese punto. No así, insisto, respecto de lo señalado en relación al análisis que se hace de los informes de la línea de base medio humano y el informe antropológico que fueron considerados en la resolución que rechazó la solicitud de invalidación que presentó esta parte. ¿Ya? Nosotros ahí no estamos haciendo alegaciones nuevas, sino que haciéndonos cargo de los argumentos presentados por la reclamada en su resolución de rechazo. Dicho esto, ya quizás entrando un poco más en tierra derecha, en el tiempo que me queda, en relación a los argumentos de fondo. Ya lo señalaba el señor relator en su relación, ¿ya? Y quisiera resaltar que nosotros, mis representados, no han hecho alegaciones en base a falta de fundamento, han aportado antecedentes. El día de hoy, efectivamente, presentamos ante el inicio de esta audiencia un informe que se denomina informe sociocultural, elaborado por un antropólogo, David Núñez, que se acompañó en sede administrativa. Ya tampoco un documento que es sorpresa para mis contradictores. ¿Ya? Se acompañó en sede administrativa, donde da cuenta, insisto, es un informe que en términos generales quizás es bien sencillo, puede ser objeto también de cuestionamientos. De hecho, fue objeto de cuestionamientos por el titular en sede administrativa en relación a su metodología, calidad científica, ¿ya? Puede ser objeto también de esas observaciones por parte de su señoría y estamos conscientes de eso. Pero fue un antecedente que mis representados incorporaron en sede administrativa y que no fue valorado, ni siquiera fue desestimado como prueba. ¿Ya? En la resolución reclamada hace solo dos referencias a este informe, donde da cuenta de la recolección. Es un informe que da cuenta de la recolección y de las distintas actividades culturales que se hacen en este predio donde se va a instalar la subestación eléctrica Gamboa, Alto Gamboa. Un predio, como se indicó, donde hay recolección de hierbas, de plantas, de frutos con los cuales se elaboran mermeladas, de leña, ¿ya? Que es un espacio que si bien está en una zona urbana, como se indicó, es un espacio que no pertenece, que no es propiedad de los reclamantes ni de la comunidad, o algo mucho tampoco ha sido controvertido, es un espacio desde que mis representados han constituido su vida en este sector,
en la periferia de la ciudad de Castro. Son todos provenientes de distintos sectores rurales de la Isla Grande de Chiloé. Ellos han hecho hace más de 40 años viven ahí y han hecho una apropiación de ese espacio. ¿Ya? Es quizás el único espacio con esas características que queda en esa zona, producto de efectivamente el desarrollo urbano, que es algo que tampoco se niega. Y en ese espacio de distintas formas han establecido relacionamientos y prácticas culturales, que quizás no son necesariamente las prácticas más visibles. Ya no negamos que hasta antes no había ninguna construcción. No negamos que no se estaban realizando hasta hace muy poco prácticas como el huachipanto o yeyepún, como se indicó, pero sí se desarrollaron otras prácticas propias de la cotidianidad, de la vida cultural y cotidiana de mis representados, que son los que se desarrollan en ese informe, y como se dijo, en sede administrativa nada se dijo, solo se dijo que ese informe no contaba con firma, no se estableció, no se dio emplazamiento a mis representados para que quizás completaran, si era necesario, esa firma, ya, o completaran con otros antecedentes, y solo lo citan el informe, tanto en la resolución recurrida como en el informe de la recurrida, citan ese informe a propósito de asentar el punto de que desde solamente a partir del año 2017 se realizan actividades culturales como Chiyepún, porque en el informe claramente hay fotos que indican que el 30 de diciembre del año 2017 se realizó un Chiyepún. Es solamente para esos elementos se cita y no para ninguna otra consideración, pudiendo haber la autoridad haber determinado quizás no era suficiente los antecedentes, pero no se puede decir que mis representados no han intentado aportar pruebas en este hecho con todas las limitaciones que ya se han señalado. Y bueno, se hizo presente en esta causa, en esta sede judicial, a pesar de que fue en sede administrativa, para que también su señoría lo tengan en consideración. Recapitulando, respecto a los elementos de fondo, está este informe, en la individualización que hacen mis representados, que tampoco ha sido cuestionado, ellos viven, son vecinos, son colindantes del sitio donde se va a instalar esta planta de subestación. Ya todos tienen domicilio en la calle Francisco Gallardo, que es uno de los ingresos principales a este predio donde se va a instalar esta subestación. Realizan, al igual que el resto de los miembros de su comunidad, distintas prácticas, ¿ya? No están todos los días quizás instalados, recolectando los frutos que se señalan, pero realizan estas prácticas, tienen una memoria respecto a ese terreno, ¿ya? Y eso tratamos de acreditarlo en la medida de nuestras capacidades a través de ese informe, ¿ya? Y consideramos que la autoridad debió haber analizado de mejor forma la información que tuvo a la vista por parte del titular. Aquí volvemos nuevamente a los informes antropológicos. El informe antropológico o la línea de base, ¿ya? Y como señalamos en nuestro escrito, primero, entre otras cosas, respecto de la comunidad a la cual pertenecen mis representados, solo señalan que es una comunidad que está en proceso de constitución, que tiene una directiva provisoria, lo señala expresamente, ¿ya? Y que sin mayor análisis, sin mayores antecedentes, señalan que la comunidad no tiene prácticas culturales en dicho predio, sin acompañar ningún otro antecedente. Y se habla en extenso respecto de la asociación indígena Ñuquemapu, que también, según el titular, estaría dentro del área de influencia, y que sería ella, efectivamente, cuando se habla de que se realizan el guillatún o los huechipantos en distintos lugares, en distintas sedes, como la Junta de Vecinos de la sede de la población chiloé, se refiere a la asociación indígena Ñuquemapu. Cuando en el informe y en la resolución también se indica que se entrevistó a una autoridad ancestral, como sería la Huantuchefe Clementina, no me acuerdo, bueno, es Calisto, en el informe se cita como Castro. Ella es integrante también o está vinculada a la asociación Ñuquemapu, que si bien está dentro del radio, no son vecinos colindantes del predio en cuestión. Por tanto, el análisis que se hace en profundidad o respecto de quién se descarta los efectos es en base a una asociación que está mucho más retirada, no es colindante en relación a mis representados, ¿ya? Y no da ningún fundamento para descartar esa afectación. Citan reiteradamente la guía de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena del año 2010 sobre calificación o clasificación de sitios de significación cultural. Su señoría ilustre, yo hice el ejercicio varias veces, ni en la página de CONADI y mucho menos en la página del Servicio del SEA, porque no es un documento, un instructivo oficial, está esa guía. Ya, quizás no tuve acceso en ningún buscador, pero no pude encontrar ese documento. Y lo que es peor, en el informe línea base,
¿ya? En su bibliografía, y ustedes lo pueden revisar, ni siquiera se menciona. O sea, es un documento que se tuvo a la vista para determinar que mis representados no tenían sitio de significación cultural en dicho espacio. Esa fuente secundaria de información ni siquiera está citada como bibliografía utilizada en el informe línea base. Como dijimos también, en ese informe línea base, que se tuvo en consideración para rechazar la solicitud de invalidación, se hace mención también de mis, ¿cómo se llama? Bueno, aducimos en nuestro escrito serias falencias. Respecto al informe complementario, básicamente aducimos las mismas, ¿ya? Pero un informe que además se enfoca única y exclusivamente a la fiesta costumbrista, que sería la única actividad cultural reconocida por parte del titular y también por la autoridad ambiental, y de la cual sí participan mis representados, ¿ya? En ambos carecen de la misma falencia, citan documentos que después no están en la bibliografía, no hay ni un link ni ninguna indicación para que nos permita a nosotros llegar a ese documento y saber si efectivamente esa guía se aplicó correctamente. Y así otras falencias que denunciamos en nuestros escritos y que, por ahorrar tiempo, no puedo seguir desarrollando. Ya por último, su señoría, porque estos elementos, esta falta de estas falencias dicen relación con dos elementos que ya señalé, con la no procedencia del estudio de impacto ambiental y con la no ejecución de la consulta indígena, ¿ya? Y otro elemento que yo creo que también es importante es la aplicación del artículo 86 del reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental a propósito de la reunión que tiene que tener el director del director regional con grupos humanos pertenecientes a población protegida, ¿ya? En el área de influencia de un proyecto o en las cercanías. Esta reunión se realizó en los términos que nosotros hemos denunciado, en términos deficientes. Por un lado, como ya se ha reiterado y se dijo en la relación, solamente, y consta en el acta que está en el expediente administrativo, que es un acta escrita a mano, fechada el lunes 18 de julio de 2016, sin hora, foliada 0507 y acompañada de un mapa, ¿ya? Donde consta que el encabezado señala que el director del SEA y funcionarios del SEA se reunieron con la directiva y solo firma la entonces presidenta provisoria de la comunidad. ¿Ya? No hay listas de asistencia y ni otro medio de verificador que efectivamente den cuenta de que se reunieron con más personas pertenecientes a este grupo indígena. ¿Ya? Una falta de fidelidad. El Servicio de Salud Ambiental tiene los instrumentos y los instructivos para trabajar la participación ciudadana, para dar fe de las actuaciones que realizan. Se señala que se le hizo una presentación del proyecto a la entonces presidenta provisoria. No hay ningún documento que dé cuenta de qué presentación se le realizó, ¿ya? Ni de qué forma se le introdujo en esta conversación para que ella pudiera efectivamente expresar todo lo que fuera representativo de la comunidad. Y como ya se indicó también, no se acredita de qué forma se convocó a la entonces presidenta y por qué se convocó a ella y no se convocó al resto de la comunidad. Y a propósito de la representatividad, efectivamente el convenio 169 habla de que este tipo de instancias relativas a la consulta indígena tienen que hacerse ante autoridades representativas. Pero cuando el convenio lo señala, y así lo entiende la doctrina internacional, se está refiriendo a que esa representatividad tiene que ser determinada por los pueblos indígenas y los grupos humanos pertenecientes a estos pueblos indígenas, no por las autoridades estatales, ¿ya? Aquí hay una comunidad indígena en constitución, ¿ya? O sea, es decir, que se está realizando el proceso para ser reconocidos jurídicamente, pero como lo ha señalado la jurisprudencia, como lo señala también la misma ley, ellos existen previamente y tienen formas de organización previas al reconocimiento que puede establecer la ley. El profesor José Elwin ha señalado varias veces que la ley indígena, a propósito del reconocimiento de las comunidades indígenas, impone un modelo de reconocimiento occidental, de organización occidental. Si uno, claro, compara prácticamente las comunidades indígenas como están reguladas, parecen juntas de vecinos, tienen la misma estructura, ¿ya? Por tanto, esa representatividad para efectos de trámites tan esenciales como el artículo 86, como esta reunión del artículo 86, tienen que realizarse con un mayor celo por parte de la autoridad. Es un trámite esencial en el proceso de evaluación ambiental. ¿Ya? No puede haber una acta escrita a mano sin mayores medios de verificación respecto de la convocatoria, respecto de por qué no concurrieron más personas. No se realizó ninguna visita a terreno ese día, simplemente se reunieron. Dicen que había otra persona, el presidente de la Junta de Vecinos, que tampoco se individualiza, ¿ya? Entonces, ¿qué fidelidad nos da ese documento de que efectivamente se cumplió a cabalidad con un trámite esencial? ¿Ya?
Por esto y otras alegaciones que están, bueno, en mi presentación, en el escrito, que ya por tiempo no puedo seguir desarrollando, su señoría ilustre, vengo a solicitar nuevamente que se acoja el presente recurso de reclamación y que en definitiva se anule la resolución 48/2019 que pone término al proceso de invalidación solicitado por esta parte y que en definitiva se invalide la resolución de calificación ambiental 141/2017 ya en los términos señalados. Muchas gracias. Perfecto. Por concluido el alegato de la parte reclamante. Conforme a lo anunciado, la abogada Jordana Mesen Rojas, por el Servicio de Evaluación Ambiental, Cueva Los Lagos, puede comenzar su alegato, señorita abogada. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya el rechazo de la reclamación de autos, por los motivos que pasaré a exponer a continuación. En primer lugar, su señoría, y antes de pasar a referirme con algo más de detalle de los argumentos de fondo por los cuales este recurso debe ser rechazado, me gustaría contextualizar o más bien interpretar, o más que interpretar, traducir cuál es el objetivo final de esta reclamación. Acá hay un objetivo que es bastante claro y por eso rectifiqué la palabra interpretar, porque en realidad no lo voy a interpretar yo. Hay un objetivo bastante claro en esta reclamación y que es en el fondo que este proyecto no se ejecute. Los reclamantes no quieren que el proyecto se evalúe a través de un estudio de impacto ambiental, no quieren que se abra un proceso de consulta indígena, directamente quieren que el proyecto no se ejecute en la zona en que se va a ejecutar. ¿Y por qué indico que esto no es una apreciación mía? Es algo que ellos mismos han mencionado en el informe antropológico al que se refirió recientemente la parte reclamante. Y me gustaría citar brevemente con su venia la parte pertinente de este informe antropológico. Se indica en la página 28. La comunidad Alto Fundo Gamboa, junto a numerosos vecinos, señalan la necesidad y su deseo de que la empresa desista de instalar en el lugar la subestación eléctrica prevista en el proyecto de línea de transmisión Cabet-Siloé-Gamboa. Proponen, en cambio, que el Estado adquiera el o los predios señalados en este informe y en este lugar sea destinado a áreas verdes y espacios comunitarios. Esto lo indica la misma reclamante, su señoría. Entonces, evidentemente aquí, aun cuando se acoja esta reclamación, aun cuando se indique que el proyecto debe ingresar a través de un estudio de impacto ambiental, aun cuando se indique que se debe abrir un proceso de consulta indígena, claramente los reclamantes no van a quedar satisfechos. Pero bueno, dejado esto de lado, ahora claramente debo de igual manera hacerme cargo de cada uno de los argumentos a los que se ha referido la parte reclamante. En primer lugar, en cuanto a los argumentos de forma, no quiero reiterar lo ya dicho en nuestro informe, se ha referido bastante a esta materia la reclamante precedentemente. Sin embargo, quiero destacar dos cosas respecto de los argumentos de forma. Primero, respecto de la invalidación impropia, que es un criterio acogido por este tribunal y el que luego se confirmó por la Corte Suprema en la última sentencia de la Corte Suprema respecto a este criterio de la invalidación impropia. Pero además quiero agregar un último fallo dictado por el primer Tribunal Ambiental que también aplica este criterio de la invalidación impropia y que se dicta la causa Rol R20 del año 2019 en la sentencia muy reciente del 26 de julio pasado. En este caso se rechazó una reclamación precisamente porque había sido interpuesta la solicitud de invalidación después del plazo de 30 días desde la publicación de la resolución de calificación ambiental. Bien. Por otro lado, respecto de la alegación sobre la vía recursiva especial, la reclamante indica que en virtud del principio de justicia ambiental, ellos debiesen encontrarse legitimados para deducir la acción del artículo 17, número 8 de la ley 20.600. Y existe una especie de, no sé si la palabra correcta es victimización, pero indican que no pudieron ejercer otra acción. La verdad, su señoría, es que las circunstancias estaban dadas para que sí presentaran sus observaciones ciudadanas en la oportunidad pertinente, para que sí luego pudieran reclamar en virtud del artículo 20 de la ley 19.300 y finalmente llegaran a esta instancia judicial a través de la reclamación del artículo 17, número 6 de la ley 20.600. Los reclamantes lo que debían hacer era participar en el proceso de participación ciudadana y no podemos claramente hacernos cargo de la falta de conocimiento, suponiendo que han estado de buena fe, respecto de este proyecto. Por lo demás, sabemos que lo ha señalado la misma reclamante, que la comunidad sí participó, se presentaron 89 observaciones ciudadanas y evidentemente no estamos en un caso de injusticia, como ha señalado la parte reclamante. Por otro lado, su señoría,
esa sentencia que mencionó recientemente la reclamante del segundo tribunal ambiental, en el cual no se aplica el criterio de la vía recursiva especial, ha sido prácticamente dejado sin efecto por el mismo tribunal, por el mismo segundo tribunal ambiental, en una sentencia posterior dictada en la causa Rol R169 del año 2017. En 2 oportunidades, el segundo tribunal ambiental ha aplicado el criterio de la vía recursiva especial, en la causa Rol R139 del año 2016 y en la causa Rol R169 del año 2017. Entre medio de estas 2 sentencias se dictó una sentencia que efectivamente no aplicó este criterio de la vía recursiva especial y que estaba integrada por un ministro de Corte de Apelaciones. En esa oportunidad este criterio no fue aplicado. En las otras oportunidades fue aplicado en razón de evitar la existencia de vías recursivas paralelas, porque ¿qué es lo que ocurre si nosotros tuviésemos una interpretación inadecuada del artículo 17, número 8, inciso final, que establece esta prohibición a la Administración para ejercer la potestad invalidatoria cuando existían otras vías especiales? Lo que ocurre, en primer lugar, es que estamos ante la posibilidad evidente de que existan decisiones contradictorias, y esto ha ocurrido, o puede ocurrir de manera ya bastante concreta a propósito del proyecto Centro Logístico Puerto Viluco. Se presentó una solicitud de invalidación, en forma paralela una reclamación por observantes ciudadanos. Ambas reclamaciones se conocieron por el segundo tribunal ambiental. En uno de estos se aplicó el criterio de la vía recursiva especial. En el otro caso, respecto de la reclamación PAC, se acogió la reclamación y finalmente estas 2 causas se llevaron a la Corte Suprema. Una fue confirmada por la Corte Suprema, que mantuvo la sentencia del segundo tribunal ambiental que dejaba sin efecto de manera parcial la RCA, y la otra causa se encuentra en actual conocimiento por la Corte Suprema. Entonces, ¿qué podría ocurrir en este caso? Que la Corte Suprema decidiese conocer del fondo de esta reclamación que se encuentra aún pendiente y estimar que la RCA era válida, porque las mismas materias fueron alegadas también en ambos casos, con pequeñas diferencias. Entonces, evidentemente nos encontramos ante una situación en que se puede derivar en situaciones contradictorias. Y por otro lado, su señoría, nos encontramos ante, si estimamos, si acogíamos esta interpretación de la parte reclamante, nos encontramos ante el problema de desincentivar la participación ciudadana, que es precisamente lo que no ha querido hacer el legislador. El legislador pretende incentivar la participación ciudadana. Y en este caso, ¿qué sería más conveniente para las personas? Evidentemente, no presentar observaciones ciudadanas. En primer lugar, porque si no se acoge el criterio de la invalidación impropia, tienen un plazo bastante más extenso para presentar luego su solicitud de invalidación y finalmente la reclamación ante el Tribunal Ambiental. Y en segundo lugar, pueden extender sus alegaciones a cualquier tipo de materia, porque sabemos que si bien la invalidación está asociada a una ilegalidad de una resolución de calificación ambiental, de un acto administrativo de carácter ambiental, en la práctica lo que ocurre es que se discuten cuestiones de mérito y se encuadran dentro de alguna supuesta infracción normativa. En este caso, de hecho, lo que hemos escuchado, evidentemente se trata de puras cuestiones de mérito y que luego se encuadran dentro de una supuesta infracción legal. Bien. Entonces, habiéndome referido a estos 2 argumentos de forma, su señoría, a continuación me voy a pasar a referir a los argumentos de fondo que la verdad no hemos escuchado mucho respecto de la parte reclamante. Sin embargo, creo relevante hacer mención a ciertos puntos. En primer lugar, se habla del riesgo para la salud de la población y la supuesta afectación asociada a los campos electromagnéticos. Comprendo la preocupación de los reclamantes, efectivamente se encuentran cercanos a la zona de emplazamiento de este proyecto, eso es efectivo y se comprende a lo mejor su intención de que esta subestación no se encuentre de manera cercana a ellos, pero esto es claramente un tema de planificación territorial que escapa completamente al ámbito del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero por otro lado, su señoría, este temor que existe respecto de una afectación asociada a los campos electromagnéticos fue descartado. Este temor, en realidad, si bien es comprensible, la verdad que no tiene una justificación concreta, una justificación técnica, porque dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental se descartó el riesgo para la salud de la población asociada a los campos eléctricos y campos magnéticos, así como también la radiointerferencia, en razón de normas de referencia internacional. La información es bastante completa, su señoría, se mencionan una serie de normas de referencia internacional para efectos de descartar la afectación por los campos eléctricos, y las normas internacionales no son superadas bajo ningún punto de vista. La verdad que el cumplimiento es bastante holgado respecto de este proyecto, y lo mismo ocurre respecto del campo magnético. Las normas de referencia internacional son plenamente cumplidas.
Lo mismo ocurre también respecto de la radiointerferencia. Entonces, claramente este temor, comprensible, evidentemente, pero no es justificado técnicamente. Se queda simplemente en eso, en una preocupación de la comunidad que fue debidamente abordada dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y además dentro de la resolución de calificación ambiental, no solo a propósito del riesgo para la salud de la población, sino que también cuando se respondió una serie de observaciones ciudadanas que sí decían relación con esta materia. Observaciones no presentadas, por supuesto, por los reclamantes. Eso entonces en cuanto al riesgo para la salud de la población. Ahora, su señoría, es importante que tengamos presente que esta alegación asociada a los campos eléctricos y campos magnéticos no fue una cuestión abordada en la solicitud de invalidación. La reclamante ha indicado que se refirió al riesgo para la salud de la población, pero tampoco eso es efectivo. No se abordó esta preocupación de campos magnéticos y campos eléctricos en la solicitud de invalidación. Entonces, esto evidentemente infringe el principio de congruencia. Y al respecto, su señoría, nosotros hemos abordado el punto en nuestro informe, no me quiero detener en esto, simplemente quiero complementar que los fallos citados en nuestro informe se deben entender complementados con una sentencia reciente del segundo Tribunal Ambiental, en el cual se menciona en la causa ROL R164 del año 2017, se indica de manera expresa que el Tribunal Ambiental no tiene competencia para conocer de aquellas materias que no fueron planteadas en sede administrativa. Y esto fundado evidentemente en que la autoridad administrativa no tuvo la oportunidad para pronunciarse respecto de esa materia. Y sabemos que el artículo 17, número 8 de la ley 20.600 lo que establece es que el Tribunal Ambiental va a conocer de las reclamaciones asociadas a una resolución que resuelve un procedimiento invalidatorio. En este caso, la administración, la Comisión de Evaluación de la Región de los Lagos, no pudo resolver la invalidación en relación a esta materia asociada al riesgo para la salud de la población. Evidentemente, entonces, este Tribunal Ambiental no podría conocer de esta materia. Bien, por último, su señoría, me voy a referir a la supuesta afectación de los sistemas de vida, uso y costumbres de los reclamantes que forman parte de la comunidad Huilliche Altos de Gamboa. La preocupación de esta comunidad, de la cual forman parte los reclamantes, siempre fue asociada a la fiesta costumbrista, y también mencionan una preocupación respecto de los campos eléctricos y campos magnéticos. Esas son sus dos preocupaciones, y también agregan que no quieren que se afecte su tranquilidad y que les preocupa que la instalación de esta subestación pueda afectar su tranquilidad. Esas son sus preocupaciones, no manifiestan nada asociado a la recolección de hierbas medicinales, ni supuestas afectación de turberas, como se menciona también en la solicitud de invalidación, perdón, no en la solicitud de invalidación, sino que en su informe antropológico. No existe ninguna otra preocupación que se hubiese planteado por esta comunidad, ni en la participación ciudadana, ni tampoco cuando se efectuaron las reuniones del artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora bien, ¿qué es lo que se planteó entonces? En el contexto de la reunión del artículo 86, que de paso me gustaría mencionar que estas reuniones tienen por objeto únicamente descartar un término anticipado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No tiene por objeto descartar los efectos adversos significativos sobre los pueblos indígenas. Esto se debe hacer durante todo el procedimiento de evaluación ambiental, podrán subsanar las informaciones que falten, pero en definitiva las reuniones del artículo 86, el único objeto que tienen, y lo menciona de manera expresa el artículo 86, es descartar la aplicación del término anticipado del proyecto. Este objetivo se cumplió. Faltaba información que podía ser subsanada y esto se detectó precisamente a través de las reuniones. El objetivo de las reuniones del artículo 86 se cumplió al existir estas reuniones con una autoridad que era en ese entonces al menos representativa de los pueblos indígenas de las dos comunidades Mapuñuque y de la comunidad Huilliche Fundos Altos de Gamboa. Este objetivo, reitero, se cumplió y el descarte de los efectos significativos sobre los pueblos indígenas fue realizado a medida que fue avanzando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Bien, entonces se plantearon observaciones tanto en estas reuniones por la comunidad Mapuñuque
y Ñuque, y también por la comunidad Huilliche Altos de Gamboa. No se plantearon estas materias, se plantearon 89 observaciones ciudadanas, tanto por vecinos de Gamboa como por personas pertenecientes a la comunidad Mapuñuque, y también por personas pertenecientes a la comunidad de la cual también forman parte los reclamantes. En ninguna parte de estas 89 observaciones podemos advertir alguna preocupación respecto de recolección de hierbas medicinales, respecto de la celebración de un Huetripantu, ni nada. Únicamente les preocupaba una sola cosa, y que es la celebración de la fiesta costumbrista. Ahora, respecto de la actividad de recolección de hierbas medicinales, esta materia, como fue planteada a propósito de por CONADI, porque no fue planteada, reitero, ni en las observaciones ciudadanas ni en las reuniones del artículo 86, sí CONADI levantó el punto y esta materia fue analizada. Se abordó a propósito de la comunidad Mapuñuque, que era la una de las comunidades presentes también dentro de este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en base a eso es que se analizó esta actividad en términos generales respecto de la recolección de hierbas medicinales. Y lo que se determinó, su señoría, es que esta actividad de recolección se realizaba en cualquier predio, en orillas de caminos, etc. Y en este predio, en cambio, en concreto, y de acuerdo con el estudio de flora que se hace, se caracteriza por ser un predio cubierto por vegetación arbustiva, por matorrales principalmente, y predomina el espino. No existe un predominio respecto de hierbas medicinales. Entonces, la verdad que si existiese recolección de hierbas medicinales o no es algo que podría estimarse como significativo, en cuanto no es lo que predomina en este predio. Eso, por un lado, su señoría. Aparte, se descartó toda existencia de un sitio de significación cultural, y de hecho lo que fue estudiado es que se celebró un Huetripantu, pero por otra comunidad en esta misma zona, y se determinó que el Huetripantu se va a realizar en lugares esporádicos según la conveniencia. De hecho, el titular del proyecto permitió que se celebrara un Huetripantu si lo necesitaba la comunidad Mapuñuque en el futuro, pero este Huetripantu se realiza en diferentes lugares conforme les vaya acomodando a las comunidades, y es algo que se realiza una vez al año como una tradición cultural de las comunidades indígenas. La comunidad reclamante, la comunidad de la cual forman parte los reclamantes, en cambio, no había celebrado ningún Huetripantu en la zona de emplazamiento del proyecto. Lo hicieron con posterioridad, como se ha indicado por la misma reclamante, en diciembre del año 2017, y la resolución de calificación ambiental en este caso es de mayo del año 2017. Pero es una materia que fue abordada de manera bastante completa dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces, la única materia que preocupaba realmente a los reclamantes, a las comunidades indígenas, era la celebración de la fiesta costumbrista. La apreté, pero... Ahí. Sí. Ya. Esta es la zona en que se encuentra ubicada la subestación Gamboa, y existe una superposición entre la fiesta costumbrista, que es lo que se encuentra tratado con color verde y morado, porque la zona morada es el sector de la superposición. Entonces, el titular se comprometió a facilitar toda la zona de área verde, que se encuentra ahí, con todo este sector. En definitiva, el titular se comprometió a facilitarlo en un comodato durante la época o durante el día que se realizara esta fiesta costumbrista, y esto con la finalidad entonces de no afectar de manera alguna la única preocupación importante que tenían los reclamantes, y la única preocupación más bien que tenían las comunidades indígenas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y que estaba asociada a la celebración de esta fiesta costumbrista que se realizaba en este lugar. Entonces, esto Finalmente, para descartar este efecto, se estableció que en comodato el titular del proyecto iba a permitir la celebración de la fiesta costumbrista en esta zona. Ahora nosotros podemos ver cómo la zona se encuentra completamente intervenida en la zona aledaña a este proyecto. La tranquilidad de la que hablan los reclamantes no se comprende mucho, ya que, reitero, se trata de una zona altamente intervenida. El área de la subestación no va a afectar por ruido ni ningún otro aspecto a la tranquilidad del lugar. Se cumple plenamente con la normativa de ruido por lo demás. Esta es también la zona de emplazamiento del proyecto, y lo que se encuentra
en línea punteada es el área de la pandereta. El titular se comprometió a no colocar pandereta en toda la zona más extensa que se encuentra en color naranjo, con la finalidad de no limitar el acceso al predio. Entonces, efectivamente, podemos concluir que no existe ningún tipo de afectación respecto de la preocupación que existía en relación a la materia y que estaba asociada a la celebración de la fiesta costumbrista. Por otro lado, su señoría, respecto de la celebración del Huetripantu, reitero que no fue mencionada ninguna de las observaciones de las personas indígenas, sí respecto de un vecino de la comunidad de Gamboa, y ahí fue entonces en cuanto se abordó nuevamente esta materia asociada al Huetripantu y se descartó que se hubiese celebrado algún Huetripantu en el lugar, salvo una vez respecto de la comunidad Mapuñupe, y se determinó que este Huetripantu se podía realizar en cualquier lugar, ya que no se requería un sitio de significación cultural en sí. Bien. Su señoría, por último, quiero señalar que este proyecto no genera ninguna afectación tampoco de recursos hídricos, no se afecta en humedales, no existe ningún tipo de afectación respecto a esto. La reclamante no se ha referido en esta oportunidad, sí lo hace en su informe antropológico, y es por eso que nosotros en el escrito que dejaré hoy día a disposición de este tribunal, y que es la minuta de alegatos en definitiva, quedará a disposición de este tribunal, y en que se aborda cómo este proyecto no afecta recursos hídricos, no afectan humedales, no se afectan los pomponales tampoco. Se habla en algún minuto por la reclamante que existen pomponales en la zona de la subestación, y eso no es efectivo. De hecho, yo había traído una imagen en que se muestra el sector de los pomponales, y este es el sector de la línea de transmisión. Acá se encuentra el sector de la subestación, que es el sector verde que se encuentra acá más abajo, y no existe ningún pomponal que pueda ser afectado por la subestación. Entonces, bueno, todo esto se encuentra detallado o explicado con mayor detalle en el escrito que he dejado a disposición de este tribunal, pero evidentemente, su señoría, hay algo que podemos concluir de todo esto, y que no existe ninguna afectación a las comunidades indígenas, ninguna afectación a los pueblos indígenas que requiera abrir un proceso de consulta indígena, y por eso, evidentemente, es que no hemos escuchado nada que pueda decir, nada que pueda indicar lo contrario. No se ha escuchado ninguna justificación ni técnica, ni un análisis que permita desprender otra cosa. Dicho lo anterior, su señoría, entonces solicito se rechace la reclamación de autos con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Concluye el alegato de la reclamada por el tercero independiente. Conforme al alegado, abogado José Luis Fuenzalía Rodríguez, puede comenzar su alegato. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente, alego ante su señoría ilustre en representación del Sistema de Transmisión del Sur, Sociedad Anónima, solicitando a este ilustre tribunal que se sirva a rechazar en todas sus partes la reclamación incoada. Después del preclaro alegato que ha culminado mi distinguida colega, poco me queda por señalar, así que, atendiendo lo señalado por el señor presidente, quisiera, sin perjuicio, reiterar en todas sus partes las alegaciones vertidas por escrito por esta parte. Solamente quisiera, dentro del tiempo anunciado, precisar alguna o dar un énfasis en ciertas cosas en particular. Primero, ¿por qué el proyecto aprobado es una mejora y no es regresivo? Quisiera apuntar eso como primer lugar. El proyecto de mi representada corresponde al cumplimiento de una obligación política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, que es sentada en el artículo 13 transitorio de la Ley General de Servicio Eléctrico, implementado por el Ministerio de Energía, que se refiere a las denominadas instalaciones de transmisión zonal de ejecución obligatoria, con el objeto de mejorar la calidad de servicio eléctrico que se brinda en la isla de Chiloé, dando mayor estabilidad al sistema que se abastece a la isla, permitiendo una mejor confiabilidad, de modo que una eventual salida de servicio de algún punto de suministro no devenga necesariamente en la interrupción del suministro. Asimismo, y en particular, la subestación de Gamboa, que es el área que estamos objeto de interés en estos autos, constituye la mejor alternativa en términos ambientales. ¿Por qué razón? Porque, dada su ubicación, permite conectarse solo con una línea de 110 kVA de solo 228 metros con la subestación eléctrica existente denominada subestación Castro. Por consiguiente, en el área, además, como planteó mi distinguida colega, dentro de la intervención antrópica que tiene, ya hay infraestructura energética en el área. Podríamos concluir o señalar que la nueva subestación
Gamboa cumple con lo que podríamos denominar un estándar de imprescindibilidad, ya que, por una parte, es una obra mandatada por la normativa eléctrica en aras de interés público, de confiabilidad del sistema eléctrico. Además, en el marco de su ejecución se ha tomado como justificación criterio de minimización de intervención, dada la cercanía con esta infraestructura energética ya existente a solo 228 metros de subestación Castro, y además es la opción más eficiente y confiable en términos energéticos, dado que a menor distancia, menor posibilidad de pérdidas de energía. Entonces, y esto sin perjuicio que a mayor abundamiento haré presente de ciertas mejoras en términos de medio humano, precisamente derivadas de la aprobación de este proyecto, que algo ya ha mencionado mi distinguida colega. Por otro lado, el segundo punto que quisiera precisar es cómo ha sido la concurrencia de integrantes de la comunidad indígena Huilliche Alto de Fundo Gamboa, a la cual declaran pertenecer los recurrentes en la tramitación del proyecto. ¿Por qué estimo esto pertinente? Porque en estos estrados se ha planteado como que estamos hablando de una comunidad de profunda ruralidad, marcada por la indefensión, el desconocimiento, con adopción de medidas más bien asolapadas y, es más, de algún modo capturada por sus representantes, como si estuviéramos hablando de una comunidad que abarca un estadio y que está capturada solamente por uno o dos representantes. ¿Cuál es la realidad que dan los hechos en el procedimiento? El proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante una declaración de impacto ambiental el 16 de junio del año 2016. Esto es, a poco más de un mes de haberse constituido, el 20 de mayo del 2016, la comunidad indígena. Esta comunidad indígena, a diferencia del caso de referencia que plantea mi distinguido contradictor, que mencionó 800 integrantes para el caso que se sometió a Marra en esa oportunidad ante el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, esta comunidad, según el atestado oficial de CONADI, existente a la fecha de presentación de reunión con los organismos, tenía una integración de no más de 20 integrantes. Quisiera, por motivo de la distancia, solamente son los nombres que están listados dentro de los cuadros de lo que es demarcado en celeste. Ellos son los integrantes de la comunidad indígena, incluyendo su directiva. Estamos hablando de no más de 20 socios. Bien. Entonces, se presenta la DIA y luego de 2 adendas, 2 reuniones con grupos pertenecientes a pueblos originarios, en el caso puntual de la comunidad que nos convoca, con su presidenta, siendo certificado por CONADI como la directiva vigente desde el 20 de mayo del 2016 al 20 de mayo del 2019. Es más, consta en un recurso de protección que referiré más adelante, que la representación de la presidenta solamente fue revocada por la comunidad, curiosamente en diciembre del 2017, cuando empezamos a escuchar gestiones o ver gestiones de integrantes de la comunidad reclamante. Bien. Tenemos un periodo de participación ciudadana cuya apertura fue solicitada, entre otros, por la comunidad representada por su entonces presidenta y por otros 8 integrantes de la comunidad individualmente considerados. Por consiguiente, queda en evidencia que en el marco de estos integrantes también actúan autónomamente con prescindencia de lo que pudiera hacer o no hacer su presidenta. Formularon más de 50 personas intervinientes. En la sesión de calificación del 24 de abril, concurrió para efecto de ejercer su derecho a voz el representante y el asesor de la Junta de Vecinos de Gamboa, sin que en esta instancia haya concurrido integrante alguno de la comunidad. Y por último, fue dictada la respectiva resolución de calificación ambiental el 24 de abril del 2017, notificada mediante carta certificada a su presidenta el 2 de mayo y, a mayor abundamiento, publicada el 10 de mayo en el Diario Oficial y en el diario El Yanquihue de acá. En el marco de la instancia de participación ciudadana, concurrieron formulando observaciones 8 integrantes de la comunidad en cuestión: doña Mónica, doña María Violeta, Eufelia, doña Adriana, doña Clementina, doña Patricia, don Celso, don Juan Patricio. Ninguno de estos observantes de participación ciudadana dedujo reclamación alguna para ante la dirección ejecutiva, culminándose la evaluación ambiental del proyecto. Con todo, el 20 de enero del 2018, vale decir, al año siguiente de haberse emitido y notificada la resolución de calificación ambiental,
doña Clementina Lepío y don Celso Unquén, ambos integrantes de la comunidad y participantes en la instancia de participación ciudadana, dedujeron recurso de protección en contra de la resolución de calificación ambiental. Este recurso fue rechazado por extemporaneidad por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 4 de mayo del 2018 y siendo confirmado este rechazo por la Corte Suprema el 30 de mayo del 2018. Llama la atención que finalmente el 31 de octubre del 2018, vale decir, transcurrieron 17 meses de la notificación de la resolución de calificación ambiental e incluso 5 meses desde la sentencia que confirma el rechazo de la apelación del recurso de protección, y ahí, en esa instancia, concurren los peticionarios de invalidación que, tal como señala mi distinguido contradictor, no dedujeron participaciones ciudadanas y que al día de hoy, según un certificado de CONADI, que se puede disponer al día de hoy, corresponden a la señora presidenta, a la señora secretaria y al señor segundo consejero de la actual directiva de la comunidad. No son terceros cualquiera, básicamente son la mayoría de los representantes de la directiva actual, después del cambio de la directiva que tuvo lugar en diciembre del 2017, mucho tiempo después de la aprobación y notificación del proyecto en abril y mayo respectivamente. Entonces, y precisamente estos peticionarios de invalidación son los que dan lugar a la reclamación de autos. Entonces, así las cosas, a juicio de esta parte, resulta poco consistente que, tomando en cuenta una comunidad de 20 integrantes, que según los datos allegados en el proceso de evaluación ambiental, si bien desarrollan actividades rurales, viven tan cerca del límite urbano de la ciudad de Castro que la principal actividad que desarrollan es trabajo asalariado en la ciudad. Y que tomando en cuenta ese contexto, recién hayan tomado supuestamente conocimiento de la aprobación, de la existencia de este proyecto en el mes de diciembre del año 2017. Y es más, tomando en cuenta ese conocimiento, recién en octubre deducen la petición de invalidación estas 3 personas distintas de incluso los recurrentes de protección. Consecuencia de ello, estamos acá en estrado, en estos autos que se están ventilando a más de 2 años de notificada la resolución de calificación ambiental, manteniendo la condición de litigiosidad de este proyecto, supervigilado por el Ministerio de Energía, a más de 2 años de la aprobación, generando este desbalance entre los distintos interesados que pueden concurrir en la litigación respecto a un proyecto, como lo ha sentado este ilustre tribunal. Respecto a los aspectos de fondo, ¿por qué era válida la evaluación y aprobación del proyecto a través de una declaración de impacto ambiental y, por consiguiente, improcedente un estudio de impacto ambiental y, consecuencialmente, un proceso de consulta indígena? En términos generales, la declaración de impacto ambiental presentó antecedentes que permitió descartar todos y cada uno de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. En lo que refiere a efecto en medio humano y particularmente en la comunidad objeto de autos, comunidad Huilliche Alto del Fundo Gamboa, ni siquiera me voy a referir a la otra comunidad para evitar confusiones, en ninguno de los levantamientos de información primaria y secundaria se indicaron prácticas y actividades culturales, como las que se invocan por la comunidad, especialmente según actos que tendrían lugar recién desde diciembre del 2017. Esta conclusión a la cual arriba la información técnica proporcionada por el titular, evaluada por el Servicio de Evaluación Ambiental y visada por los servicios con competencia ambiental interviniente del proceso de evaluación, es consistente con la reunión sostenida por el Servicio de Evaluación Ambiental, conforme al artículo 86, el 18 de julio del año 2016, en la cual la presidenta, vigente según consta en el certificado de CONADI, expresamente señaló, con su permiso, señor presidente, señala como actividad relevante las fiestas costumbristas en la localidad en conjunto con otras organizaciones del sector, como la Junta de Vecinos que fue a la sesión de calificación. Entonces, habida cuenta de la ausencia de impacto significativo del artículo 11 del 19.300, consecuencialmente, no concurre el supuesto del artículo 85 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, consistente con el artículo 6 del Convenio 169, y aquí no estamos en presencia de una medida administrativa susceptible de afectar directamente a grupos humanos pertenecientes a pueblos originarios. Precisando este análisis de fondo respecto a los impactos significativos. En lo que dice relación con los campos electromagnéticos, reiteramos efectivamente que es una alegación que, por muy
inventiva haya sido la estrategia de la contraparte, que la podemos felicitar. En estricto rigor, si usted revisa la petición de invalidación, en pasaje alguno aparece referencia a los campos electromagnéticos. Es más, si es que el Servicio de Evaluación Ambiental o la Comisión de Evaluación Ambiental aborda el tema en la resolución que se pronuncia rechazando la petición de invalidación, solamente lo hace a modo de referencia para ilustrar cómo las inquietudes planteadas por integrantes de la comunidad en el marco de la participación ciudadana fueron debidamente abordadas. Por lo cual me queda mayor en evidencia que si los peticionarios de invalidación quieren hacer uso de esta petición, tan terceros absolutos, distintos, diferenciados y con absoluto desconocimiento de los terceros relativos, me permite dudar. En el marco del proceso de evaluación, efectivamente, como dice mi colega del Servicio de Evaluación Ambiental, fue acompañado el informe de estudio de campo electromagnético que verificó con holgura el cumplimiento de las normas de referencia. Está allegado a fojas 2234 del expediente de autos y esta información fue validada y visada por Seremi de Salud, Seremi de Medio Ambiente y Seremi de Energía. En cuanto a la imputación de impactos significativos en recursos ambientales renovables, porque supuestamente en el área a intervenir para la ejecución del proyecto habrían humedales, lagunas, pomponales, lagunillas y una pequeña cascada, estas alegaciones no tienen fundamento alguno, no es consistente con los informes técnicos, ya que, de acuerdo a la información allegada en la DIA y complementada en el anexo 7 de la adenda 1 y en el anexo 8 que referió al plano de pomponales que exhibió mi colega del Servicio de Evaluación Ambiental, en el sector de emplazamiento de la subestación no existe vegetación de alto valor ambiental correspondiente a una especie exótica denominada espinillo, no sujeto a categoría de conservación y que va a ser intervenida con motivo del proyecto por razones de seguridad, por la posibilidad de combustión, por la cercanía a la instalación eléctrica. No existen pomponales en el predio de emplazamiento de la subestación y el proyecto globalmente solamente contempla su intervención puntual en un 10% en ciertos tramos de la línea eléctrica de 220, Dancud. Por otro lado, no existen humedales, solamente se identificaron aposamientos temporales de agua que no son idóneos para reproducción de las aves que se identificaron en el área. Y por último, los suelos en los que se emplaza su subestación son de clase 4, que presentarían severas limitaciones por falta de retención de humedad y el proyecto, por consiguiente, no generaría una obstrucción a las actividades agrícolas. Todo lo anterior fue estimado conforme por el SAC y CONAF. En el marco de la afectación a prácticas culturales de recolección de recursos naturales y manifestaciones culturales, la información levantada a lo largo del procedimiento que consta en el informe de línea base del anexo 3 de la DIA, informe antropológico de la fiesta costumbrista del anexo 9 de la DIA, el anexo de participación ciudadana a la adenda 1, adenda complementaria, adenda de plano de distancias, que me referiré en un instante, y la adenda complementaria de consentimiento informado. Se ha planteado que el proyecto está sumamente cercano a las viviendas ubicadas en el sector. Si uno ve el anexo 6, de los números romanos ya se me olvidaron, anexo 6 de la adenda 2, su señoría ilustre podrá constatar cuál es la distancia que están las viviendas respecto del predio donde se emplazaría la subestación. El punto más cercano oscila entre los 177 metros y los 183 metros. Solamente para hacer más amena mi exposición, hice el experimento qué representa esta distancia desde la puerta de este tribunal y me dio más o menos dónde está el reloj faro en el centro de estudios científicos que está antes de llegar al lindo mercado fluvial de acá. Entonces, ese es para que tenga su señoría ilustre un orden de magnitud. El punto más cercano de una vivienda respecto al proyecto es este tribunal y el reloj faro. En el marco de las entrevistas que quisiera destacar, hubo 2 rondas de entrevistas con la presidenta el 11 y 18 de agosto del 2016, que se recoge en el informe de antropológico de la fiesta costumbrista, y posteriormente el 8 y 9 de febrero del 2017. No quiero plantear que estos fueron situaciones una sola instancia, sino que fue un proceso que acompañó tanto el levantamiento de línea base, adenda y adenda complementaria,
Y en el marco de esas reuniones se llegó a la conclusión que la comunidad se constituyó el 20 de mayo del 2016, conformada por 18 socios que vivían en el sector entre 4 a 20 años, no reconocían autoridad ancestral ni sitio de significancia cultural. A esa fecha se encontraban preparando un stand para la fiesta costumbrista de Castro para obtener recursos propios. La celebración del Huetripantu, Año Nuevo Mapuche, ha tenido lugar solamente en sitios privados que han estado disponibles según conveniencia, logística, no por arraigo histórico ni tradicional, y varios predios cuentan con pequeñas huertas familiares para el uso de hierbas medicinales. No hay actividades comunitarias respecto a esta recolección. Se identificó a la fiesta costumbrista como el gran hito de intervención social que no tiene una marcada identificación indígena, sino de toda la comunidad, del territorio, indígena y no indígena. Los socios se encuentran cercanos al límite urbano de la ciudad de Castro, combinando actividades del mundo rural con el desplazamiento propio de los centros urbanos, siendo el mayor sustento económico el trabajo asalariado en la ciudad de Castro. Y por último, se identificaron 2 emprendimientos turísticos, lodge y cabañas a 300 y 550 metros de la futura estación. Tanto así que en una oportunidad, uno de los Huetripantu, según consta, se celebró en la cercanía de la subestación Castro existente, por donde pasa la línea de 110, y no hubo ningún tipo de impedimento o obstaculización para la celebración de esto. Todo lo anterior fue visado por CONADI, por consiguiente no es efectivo que mi representada no haya caracterizado correctamente a la comunidad. Lo anterior nos lleva a concluir que no se generan estos impactos significativos. Al no generarse impacto significativo, no es procedente un estudio de impacto ambiental. Al no ser procedente un estudio de impacto ambiental, no resulta pertinente un proceso de consulta indígena, como lo mandata el convenio 169. Solamente quisiera terminar con 2 cosas. La implicancia de la fiesta costumbrista. No se discute que es el gran hito relevante para la comunidad, tanto indígena como no indígena, pero especialmente la comunidad. Y el proyecto, ¿en qué sentido mejora esta condición? Les hago presente la imagen que presentó la señora abogada del Servicio de Evaluación Ambiental, donde en el marco de la superposición del área de la subestación con el área de celebración, que va a estar a disposición de la comunidad, había un área amarilla con presencia de espinillo. Esa área con presencia de espinillo va a ser intervenida y por consiguiente va a permitir que 1.6 hectáreas se habiliten además para la actividad de la fiesta costumbrista, según consta en la RCA, dado que el limitante que tienen los integrantes de la fiesta costumbrista es que tienen que ocupar área que no esté cubierta por espinillo. Además, el proyecto contempla compromiso voluntario de facilitar el acceso a la fiesta, no construir infraestructura que obstaculice el acceso, permitir este uso de mayor área de 1.6 hectáreas y se contempla la suscripción de un contrato comodato con las organizadoras para la libre disposición de esta área. Por último, y sin afán de reiterar los argumentos de invalidación impropia que muy brillantemente expuso la representante del Servicio de Evaluación Ambiental, quisiera hacer presente 2 cosas. Que la presente reclamación contravisa abiertamente los razonamientos contenidos en la jurisprudencia vertida en este ilustre tribunal. Así, por ejemplo, dado que esto se trata del acto que rechaza la petición de invalidación, no es el acto invalidatorio al que se refiere el artículo 53, y su señoría ilustre, en el rol 3 del 2019, expresamente concluyó que no se podría deducir reclamación ante los tribunales ambientales cuando se rechaza la invalidación por estar prohibida por el artículo 53. Y respecto a la invalidación impropia, lo mismo ha sentado este ilustre tribunal en el rol 41-2016, confirmado por la excelentísima Corte Suprema en el rol 44-326 del 2017. Por todas estas consideraciones y dentro del tiempo anunciado, solicito a su señoría ilustre que la reclamación de autos sea rechazada en todas sus partes. Muy agradecido. Por terminado el alegato del tercero independiente, el tribunal le da la palabra a las partes para que puedan realizar rectificaciones de hecho. Son solo rectificaciones de hecho, no son contraargumentaciones. ¿Por la reclamante? ¿Reclamada? ¿Tercero independiente? No, señor presidente, muchas gracias. Ok. Conforme lo dispone el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal procederá a continuación a realizar preguntas a los señores abogados sobre cuestiones de hecho y derechos sobre los cuales haya versado su alegato. Ministro Retamal. Pregunta. Muchas gracias. Ministra Villalobos.
Buenos días. Yo quisiera que usted me pudiera aclarar en qué circunstancias se produce la solicitud de la apertura de la participación ciudadana y las posteriores observaciones presentadas por miembros de la comunidad en relación a los miembros de la comunidad que usted está representando. ¿Ellos tuvieron conocimiento de esto? ¿Participaron en alguna reunión o encuentro destinado a organizarse para participar en la consulta ciudadana asociada al proyecto? Bueno, puedo señalar solamente lo que consta en el procedimiento administrativo. Yo no los conozco, tomé contacto con ellos en forma reciente. Mi asesoría o mi representación consta a partir de este proceso, pero en el expediente administrativo consta que ellos hicieron solicitudes formales de apertura del proceso de participación ciudadana. La comunidad, no sus representados. Hay solicitudes de la comunidad y también de solicitudes de otros integrantes de la comunidad, pero no de mis representados. De hecho, una de las reclamantes en sede administrativa hizo también una solicitud de apertura de procedimiento administrativo a la señora no recuerdo el nombre pero ella no es parte de ella no interpuso esta acción de invalidación en sede judicial, de reclamación en sede judicial. Mis representados no han tenido ninguna participación previa a este proceso. Bien, y para el SEA, y usted siéntase libre de complementarla porque tiene que ver con cosas que ustedes mencionaron en paralelo, se indicó que habían habido 89 observaciones ciudadanas y que habían habido 8 personas, miembros de la comunidad, que habían formulado observaciones. Pero me interesaría tener una proporción de cuántas de las observaciones totales pertenecen a miembros de la comunidad. Señora, déjeme ver si le puedo atender su requerimiento. Fueron más de... Fueron 8 los integrantes que formularon observaciones. Formulo la pregunta desde otra perspectiva. Usted señaló que hubo 8 observantes ciudadanos que pertenecían a la comunidad a la cual pertenecen también los reclamantes. ¿Cuántas personas concurrieron a la consulta pública? Ah, ¿de la comunidad? No, en total. Si no me la puede responder en número de preguntas, ¿me la puede responder en número de personas que concurrieron a la consulta pública? Ah, de las 50 intervenientes. 50 intervinientes. 50 intervenientes. Ese número, disculpe, señora ministra, lo tengo. Son 50 intervinientes en la participación ciudadana, de los cuales 8 fueron integrantes de la comunidad, y en el total de observaciones ciudadanas, lo que señala la Servicio de Evaluación Ambiental, que fueron del orden de 89 observaciones. Bien, y por último quisiera aclarar también un tema de números, en el sentido de que la comunidad tendría entre 18 y 20 integrantes, de los cuales 2 presentaron en alguna oportunidad un recurso de protección. Sí, efectivamente. 2 distintos de los 3 que hoy día están siendo representados en estrado. Los solicitantes de invalidación y reclamantes judiciales, objeto de estos autos, no fueron patrocinantes del recurso de protección, ni formularon observaciones ciudadanas. Tenemos 2 personas que formularon un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y 3 más que incidieron ante este tribunal. O sea que de los 18 o 20 tenemos 5 que están disconformes. Eso es lo que estoy tratando de calcular. ¿Cuántos de los integrantes de la comunidad han manifestado con posterioridad a la RCA algún tipo de alegación o incomodidad? Son 5 de 20, 5 Serían de 18. 3 integrantes, 2 del recurso de protección, efectivamente. Tengo más preguntas. Gracias. No existiendo entonces más preguntas del tribunal y siendo las 11:52 minutos, damos por concluida la vista de la causa. Muchas gracias por su asistencia.